Hoy estamos comenzando una nueva serie de enseñanzas llamada Raíces y Alas. Vamos, voltea con el que está a tu lado y dile raíces y alas. Ahora voltea con el que ignoraste y dile también raíces y alas. Siempre hay uno que lo dejamos ignorado. ¿Sabes? El nombre de esta serie de enseñanzas hace alusión a dos cualidades importantes que todo cristiano, que todo discípulo de Jesús debe trabajar para poder tener en sus vidas. Y esas cualidades o esas características son raíces y alas. Son dos áreas que como cristianos debemos trabajar para poderlas tener. Así que a lo largo de esta serie vamos a estar estudiando diferentes principios. El día de hoy voy a iniciar la primera parte con dos principios muy sencillos. Hoy la predicación es muy práctica, no me voy a tardar. Ya vieron el primer servicio, no me tardé, acabé a tiempo. Y el siguiente domingo el pastor va a estar compartiendo otro principio y al último la pastora va a estar compartiendo el último principio. Van a ser 4 principios, pero hoy te quiero enseñar 2 principios diferentes de cosas que nos ayudarán a desarrollar esas raíces y esas alas en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida como discípulos de Jesús. Y me gustaría empezar esta enseñanza y esta serie con 2 versículos bíblicos que usaremos como base y de las cuales nos hablan de estas 2 características. Así que acompáñame a la palabra de Dios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 3. Efesios capítulo 3, comúnmente leo la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Hoy me voy a estar apoyando también de algunos versículos de la TLA, de la NBI, que creo que hacen muy entendible los textos. Si tú no tienes esa versión, puedes leer la que traigas ahí en físico, o si no en las pantallas también nos van a estar apoyando a poner los versos. Libro de Efesios capítulo 3, cuando lo tengas di un fuerte amén. Efesios 3, versículo 17, sígueme con tu vista, dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida de que confíen en ¿quién? En Él. Dice, echarán ¿qué? Raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Ayúdame a leer en voz alta la segunda parte y dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Muy bien, ahora vamos a ver, acompáñame al libro de Isaías. Isaías capítulo 40. Es un versículo muy conocido que te aseguro alguna vez has escuchado. Isaías 40, 31. Si lo tienes listo, di amén. Vamos a leer Isaías capítulo 40, versículo 31. Dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Ayúdame a leerlo en voz alta. Dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Muy bien. Ayúdame, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que hoy hables a nuestros corazones, que traigas una palabra fresca, nueva a nuestro interior, a nuestro espíritu, como cristianos, como discípulos tuyos, que nos rete, que nos anima, que después de esto podamos salir con nuevas metas, nuevos deseos para hacer en nuestra vida, Señor Jesús. Quitamos toda distracción de nuestras mentes y enfocamos nuestro corazón en ti, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. ¿Cuántos aquí les gustaría tener raíces profundas en el amor de Dios? Levanta tu mano si a ti te gustaría raíces profundas que nos mantengan fuertes. ¿Y cuántos aquí les gustaría tener alas como las del águila que nos permitan sobrevolar adversidades? Y la Biblia nos enseña en estos versículos que a medida que vamos confiando en el Señor, principalmente ahí los 2 versículos, la conexión es confiando, los que confían. Entonces, cuando vamos confiando en el Señor,
y creciendo en nuestra relación con Él, debemos ir desarrollando dos características sumamente importantes. La primera es tener raíces profundas y la segunda es tener alas como las del águila. En otras palabras, un verdadero discípulo de Jesús debe tener raíces profundas y alas como las del águila. Lo interesante aquí es que si somos sinceros, nadie nace teniendo raíces profundas. Ningún árbol que nace tiene raíces profundas cuando nace. Las raíces se van desarrollando poco a poco. Asimismo, también nadie nace con alas como las del águila. Cuando una águila nace chiquita no puede volar, las va desarrollando conforme va creciendo y va haciéndose más grande. Sus alas se van desarrollando, se van aumentando para poder volar. Es por eso que si queremos tener estas características en nuestras vidas, estas cualidades que nos van a ayudar a perseverar en nuestra fe cristiana, entonces vamos a tener que ser intencionales en poder desarrollar raíces profundas y alas como las del águila. Y hoy en esta primera enseñanza me gustaría darte los dos primeros principios que nos van a ayudar a desarrollar no solamente raíces profundas, sino también alas como las del águila. Ahora, quiero tomarme unos segundos para animarte y recordarte algo sumamente importante. Yo creo que todo líder, que todo cristiano o todo discípulo que quiere crecer en su vida espiritual debe tomar notas de las enseñanzas de cada domingo. Porque de esta forma vamos a poder repasar en casa lo que se nos está hablando el domingo, y en algún momento incluso esas notas te pueden ayudar para que tú compartas ese mensaje con alguien más que quizás está necesitando algo acerca de ese tema. Así que te quiero animar, iglesia, a crear el hábito de tomar notas de las enseñanzas. Mira, retenemos mejor cuando escribimos mientras estamos escuchando. Por eso en las escuelas, ¿qué pasa? Nos empiezan a dictar un tema, y ¿qué nos hacen hacer? Escribir. Para que la información no solamente quede aquí, sino la llevemos acá y así la retengamos mucho mejor. Y si eres de las personas que olvida de un domingo para otro, si yo ahorita pregunto, ¿quiénes recuerdan el tema del domingo pasado? A ver, ahí no lo digas. Es una reflexión personal. ¿Recuerdas el tema del domingo? Que nadie lo diga, para que si no te vas a acordar. Si alguien dice, ya te acordaste. Pero si eres de las personas que olvida de un domingo para otro lo que se predicó aquí en la iglesia, te tengo una noticia sumamente importante. Esa es señal de que debes de tomar notas. Esa es señal de que debes de tomar notas, porque si no estamos olvidando lo que Dios está hablando en nuestras vidas y quizás no lo estamos estudiando en la semana. Pero cuando tú tomas notas y las llevas a tu semana y estás ahí leyendo nuevamente los versículos, meditando en ellos, es más fácil que se nos mantengan en nuestras mentes y que puedan permanecer ahí. Así que el primer principio que quiero platicar contigo hoy, y que puedes anotar si es que traes libreta el día de hoy, es este. La palabra de Dios me da raíces, la oración me da alas. Vamos, voltea con el que está a tu lado y dile: la palabra de Dios te da raíces y la oración te da alas. Ahora vamos a la palabra de Dios en Salmos capítulo 1. Acompáñame a Salmos capítulo 1, me voy a ir un poquito más rápido por el tiempo, pero Salmos capítulo 1, versículo del 2 al 3, te lo voy a leer en la TLA. Dice: Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. ¿Lo puedes leer conmigo nuevamente? Ese dice: Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Ahora, checa lo que dice en el versículo 3. Ahí te va. Dice: son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Y me encanta cómo acaba. Dice: todo lo que hacen les sale bien. ¿Cuántos quieren que todo lo que hagan les salga bien en su vida, en su trabajo, en sus estudios? Mira, la Biblia compara
a una persona que lee la palabra de Dios, que medita en ella, que está ahí de día y de noche, como un árbol que está plantado. En otras palabras, como un árbol que tiene raíces. Por lo tanto, podemos entender que la palabra de Dios es necesaria en nuestras vidas porque es como ese fertilizante que necesitan nuestras raíces para poder seguir creciendo en nuestra vida como cristianos. La palabra de Dios funciona como ese abono que necesitan nuestras raíces para poder desarrollarse fuertes y firmes en donde estén. Por lo tanto, si tú y yo queremos tener raíces, ¿sabes qué? Necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios. Voltea con el que está a tu lado y dile: necesitamos más tiempo en la palabra de Dios. Y quiero tomarme un momento para animarnos a poder crear un hábito de leer la Biblia todos los días, iglesia. Todos los días. Animarnos a tener un plan de devocional. Mira, un día una joven se me acercó y me dijo: oye Luis, yo he escuchado que dicen devocional, no sé qué es un devocional, ¿me puedes explicar? Le expliqué: mira, un devocional es esto. Te quiero animar, mira, si tú no sabes qué es tener un devocional, acércate conmigo, acércate con los pastores, con algún líder, y te podemos explicar qué haces, qué realizas en un devocional en la mañana, qué puedes hacer para que tú puedas empezar a implementarlo en tu vida, porque eso te va a ayudar a generar raíces profundas en tu relación con Dios. Entonces te quiero animar, ten un plan de lectura bíblica, algo que te ayude a leer la palabra de Dios. Sabes, como iglesia actualmente usamos dos herramientas muy constantes que nos ayudan a leer más la Biblia. Número uno, algo muy práctico: la aplicación de la Biblia. No sé si tú tengas descargada en tu celular la aplicación de la Biblia, pero a veces podemos tener Netflix, tenemos Disney, tenemos HBO, tenemos, no sé, un montón que existen, pero la Biblia no la tenemos ni siquiera instalada, ¿no? A mí me ha sucedido que le digo a una persona: ¿no tienes instalada la aplicación de la Biblia? No tengo memoria. Pues ¿qué tienes? Es que tengo mis aplicaciones, tengo juegos, tengo esto, y no hay un espacio para al menos instalar la aplicación. ¿Sabes? Hay una aplicación muy buena, es la primera que te sale cuando tú pones Biblia, es la versión de la Biblia, se llama YouVersion, y esa cuenta con muchas herramientas. Me encanta porque puedes entrar en ella y encontrar devocionales diarios. Si tú estás pasando por una situación de tristeza, de amargura, lo que sea, tú le pones ahí tristeza, amargura, y te va a arrojar enseñanzas acerca de esos temas que tú estás pasando. Me encanta también porque todos los días te manda un versículo diario. ¿Quiénes aquí usan esa aplicación? Levanta tu mano. Pero te manda un versículo diario y lo puedes poner ahí en tu escritorio de tu celular, y todos los días te va a estar arrojando un versículo diario para que tú puedas ir leyendo. Me encanta también esa porque si tú se te suele olvidar leer la palabra de Dios, le puedes poner ahí un recordatorio: recuérdame a las 7 de la mañana, y te va a mandar una alarma así como de: ya es momento de leer la palabra de Dios. Entonces ya te acuerdas y dices: que no se me olvide. Entonces son herramientas que nos pueden ayudar a ir creando ese hábito de leer la palabra de Dios, porque muchas veces no leemos la Biblia, no leemos. Y a veces nada más la abrimos cuando quizás venimos los domingos aquí a la iglesia, pero es necesario leerla. Otra herramienta que utilizamos aquí en la iglesia es el podcast de Leyendo la Biblia en un año de Samuel Uribe. Esa la puedes encontrar en YouTube, la puedes encontrar en Spotify, en Apple Music, en un montón de plataformas. Entonces ahí va leyendo la Biblia en todo un año, si es que te la quieres aventar todo un año, o te quieres leer en específico un libro de la Biblia. Todos los días tienes un mensaje, son 15, 20 minutos, él la va leyendo, tú la vas escuchando, ya sea que tú la escuches nada más, o puedes ponerte tu Biblia al lado y tú también vas leyendo en conjunto con él. Al final dan una explicación de ese capítulo y también hacen una oración por ese capítulo, y es algo muy práctico que podemos crear y tener en nuestras vidas para que podamos profundizar en la palabra de Dios. Y si quizás tú me dices: es mi primera vez que voy a leer la Biblia, nunca he leído la Biblia, no he leído ni un libro completo, mira, yo te recomiendo: empieza a leer el Nuevo Testamento.
Puedes leer los evangelios, los primeros 4 libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. Puedes leer también libros, te recomiendo libros como Hechos, libros como Romanos, que son libros importantes, base en nuestra fe como cristianos y que podemos empezar a leer. Y eso nos va a ayudar a conocer la palabra de Dios, a conocer las promesas de Dios. Mira, muchas veces estamos esperando que venga un pastor, que venga un profeta, que venga alguien y que nos traiga una promesa de parte de Dios para nuestras vidas, pero en la palabra de Dios encontramos miles de promesas que son para cada uno de nosotros y que muchas veces no conocemos. ¿Sabes por qué? Porque no la leemos, porque no la abrimos. Y aquí tenemos miles de promesas para cada área de nuestras vidas esperando ser leídas por nosotros y de las cuales nos estamos perdiendo muchas veces porque no estamos leyendo la palabra de Dios. Entonces yo te quiero animar a eso. Eso nos va a ayudar a tener fundamentos en nuestra fe y eso nos va a ayudar además a tener raíces profundas en nuestra vida como cristianos. Porque mira, si no solamente vamos a vivir una vida creyendo lo que otros dicen, lo que escuchamos de otros, y no tenemos nuestras propias experiencias con la palabra de Dios. Mira, este es un tema que yo he platicado con los jóvenes. Como jóvenes, como hijos, no podemos vivir de las experiencias de nuestros padres nada más, de lo que nuestros padres han vivido con Dios. Nosotros como jóvenes tenemos que tener nuestras propias experiencias con Dios y con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Yo no puedo vivir nada más de lo que mi papá ha pasado con el Espíritu Santo y de sus encuentros con Él y donde Él ha visto la mano de Dios. Yo necesito también tener mis propias experiencias con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo, porque si no muchas veces nada más vivimos de lo que escuchamos, de lo que aquí enfrente del predicador aquí o del predicador que vemos en YouTube, pero no tenemos nuestras propias experiencias donde nosotros recibimos una palabra de Dios fresca para el momento que estábamos atravesando. Entonces es importante tener nuestras propias experiencias. Sabes, un cristiano que no lee la palabra de Dios es un cristiano que difícilmente va a crear raíces en su vida. Va a ser un cristiano más superficial, no va a ir profundo en raíces, va a ser más superficial de apariencia, que quizás solamente va a basar su fe en lo que escucha y no en lo que lee. Y podemos entenderlo por el versículo que leímos ahorita, porque prácticamente entonces un cristiano que no lee la palabra de Dios va a ser como un árbol que no tiene raíz. Lo dice claro, porque el árbol que tiene raíz, dice ahí, es el que ama su palabra, y dice ahí, y la escucha alegre de día y de noche. Esos son los que tienen raíces. ¿Y qué sucede, iglesia, con un árbol que no tiene raíz? Un árbol que no tiene raíz, fácilmente viene la tormenta y ¿qué pasa? Se cae. Viene un huracán, vienen las tormentas, viene el aire y se cae fácilmente. Un árbol que no tiene raíz, ¿sabes también qué pasa? Se seca. Porque las raíces, ¿sabes para qué funcionan? Las raíces van buscando agua. Van buscando agua y bajan hasta encontrar agua para estar hidratando al árbol y que se mantenga verde. Y un árbol que no tiene raíz se seca rápido. Un árbol que no tiene raíz, sus hojas se marchitan. No tiene de dónde hidratar sus hojas. Un árbol que no tiene raíz, ¿sabes qué? No puede dar fruto. No da fruto. Un árbol, un manzano que no está teniendo raíces profundas, nutriéndose de buena agua, pues obviamente no va a dar esas manzanas que pudiera dar. Por eso es tan importante que como cristianos, como discípulos, tengamos raíces profundas. Voltea con el que está a tu lado y dile: necesitamos raíces profundas. Necesitamos raíces profundas. ¿Sabes? Las raíces profundas nos van a ayudar a mantenernos firmes. Las raíces profundas nos van a ayudar a mantenernos frescos. Las raíces profundas nos van a ayudar a no marchitarnos, a no secarnos, a no dejar de dar fruto en nuestras vidas. Es por eso que necesitamos tener raíces profundas. Y no sé tú, pero al menos yo quiero ser un árbol como lo dice este versículo. Yo quiero ser ese árbol que dice: es sembrado junto al arroyo, que dice que llegado el momento da mucho fruto. Yo quiero dar mucho fruto. No sé si tú quieras dar mucho fruto, pero yo quiero dar mucho fruto. Y que dice ahí que no se marchitan sus hojas
y que todo lo que hace le sale bien. Yo quiero ser de ese tipo de árbol. Yo quiero ser un cristiano que tiene raíces. Quiero ser ese árbol que tiene raíces profundas, porque un árbol así se mantiene verde, se mantiene sano, no deja de dar fruto. Un árbol se mantiene fructífero. Y no sé, pero ¿te has parado algún día debajo de la sombra de un árbol grande? Qué rico se siente, ¿sí o no? Te da sombra, empieza a correr el aire, se siente bien, es bonito estar bajo un árbol así. Un árbol así también te puede traer descanso, ¿no? A veces vas cansado caminando, descansas tantito ahí, te recuperas, puedes poner una hamaca, ¿no? ¿A quién le gustan las hamacas? Cuelgas una hamaca de un árbol a otro y estás ahí refrescándote un ratito. Qué padre también es llegar a un árbol de ese tipo y poder agarrar una manzana o agarrar una naranja y comer, ¿sí o no? ¿Has hecho eso? Que a veces, aunque no la laves, pero te la comes ahí, unas ciruelas, no sé, el fruto que te guste más. Es padre estar cerca de un árbol así, y yo quiero ser un árbol así que pueda dar fruto a los demás, descanso a los demás, que pueda ser verde, que pueda ser refrescante. Pero entonces, ¿cómo desarrollamos raíces profundas, iglesia? Pasando tiempo en la palabra de Dios. No hay más. Pasando tiempo en la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios nos ayuda a desarrollar nuestras raíces, la oración nos ayuda a desarrollar nuestras alas. Salmos capítulo 143. Salmos 143, versículo 8, mira lo que dice. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Dice, señálame el camino que debo seguir, porque a ti, ¿qué? Elevo mi alma. ¿Sabes? Todo el capítulo 143, si tú lo lees, habla acerca de la oración. Y mira, qué interesante que este pasaje, el salmista nos enseña cómo la oración nos ayuda a elevar nuestra alma delante de Dios. En otras palabras, la oración le da alas a nuestra alma para llegar a la presencia de Dios. La oración es el alimento que necesitan nuestras alas para poder elevarnos. ¿Sabes? Un cristiano sin oración es como un ave sin alas. Nació para volar, pero vive en la tierra en todo momento. No se eleva. Incluso un ave puede tener plumas, puede tener alas y no necesariamente volar. Se mantiene todo el tiempo en el piso. Ahora, voltea con el que está a tu lado y dile, necesitamos pasar más tiempo en oración con Dios. Ahora, quiero tomarme un momento para animarte. Si quieres desarrollar alas como el águila y poder elevarte, mira, no solamente elevarte a la presencia de Dios, sino elevarte también sobre las circunstancias, elevarte sobre las dificultades, elevarte sobre los problemas. Yo te quiero animar a algo. Tienes que pasar un tiempo con Dios en oración. No hay más. No hay más. Y si quizás no tienes el hábito, no estás acostumbrado, te animo, empieza con 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos, y si quieres que te la ponga más fácil, ora meramente agradecimiento. No hagas otra cosa más. 5 minutos de agradecimiento al día, todas las mañanas. Te voy a poner ejemplos bien sencillos de que puedes orar. Número 1, puedes orar porque Dios te permitió tener un día más de vida. Número 2, puedes orar por tu familia. Señor, te doy gracias por mi esposo, esposa, papá, mamá, hijo, hija, los que vivan ahí contigo en tu casa. Gracias, simplemente gracias. Puedes orar por tu trabajo. Gracias porque hoy voy a poder ir a ese trabajo, a ese lugar. Jóvenes pueden estudiar por sus estudios. Señor, hoy voy a ir a mi escuela, sé que me vas a ayudar y que vas a estar conmigo ahí en mis estudios. Y te aseguro que esos 5 minutos de agradecimiento van a ser insuficientes. Vas a empezar a dar, pues vas a decir, ay, ya se pasaron 10. Porque es algo muy breve, 5 minutos. Y así más, prácticamente después esos 5 minutos no serán suficientes y vas a querer más y más
tiempo, iglesia. Ahora, te animo también, participa en las oraciones que tenemos como iglesia. El grupo de WhatsApp de hombres se organizan para tener oración de los hombres, el grupo de las mujeres se organizan para tener oración. Nosotros los jóvenes tenemos oración en línea a las 10 de la noche los lunes. Los viernes aquí hay un tiempo de oración donde están los grupos de intercesión, guerra. Puedes venir también a orar, pues no es exclusivamente de ellos. Puedes venir aquí a las 7 de la noche a orar. Participa en eso, aparta tiempo todos los días, iglesia, para poder platicar con Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios nos va a ayudar a desarrollar raíces, pero la oración nos va a ayudar a desarrollar nuestras alas. La palabra de Dios nos ayuda a tener raíces profundas, pero la oración nos ayuda a tener alas como las del águila. Ahora, qué interesante que en este texto bíblico que leímos al final nos enseña también que gracias a que podemos elevarnos, podemos también ver qué camino seguir. Dice ahí, enséñame el camino para seguir. En otras palabras, cuando empezamos a orar, Dios nos empieza a señalar sus caminos, Dios nos empieza a señalar, a mostrar sus planes, Dios nos empieza a mostrar sus promesas, Dios nos empieza a mostrar su voluntad para nuestra vida. Entonces, mira, qué importante es poder elevarnos a través de la oración para entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque muchas veces estamos sumergidos en una burbuja de circunstancias difíciles, de problemas, de enfermedad, de dificultades, pero la oración nos ayuda a elevarnos y poder ver las cosas como Dios las ve y poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios, no una perspectiva terrenal y humana, sino una perspectiva celestial, iglesia. Por eso creo que es tan importante no solamente tener raíces profundas, sino también tener alas como las del águila, porque nos permite ver todo desde otra perspectiva. ¿Y cómo desarrollamos las alas, iglesia? Pasando tiempo en oración con Dios. Necesitamos alas que nos ayuden a tener una perspectiva correcta de cada circunstancia y que nos ayuden a tomar mejores decisiones en la vida. Mira, cuando tú y yo a través de la oración conocemos los planes, los propósitos de Dios, qué es lo que quiere para nuestras vidas, los caminos de Dios, entonces es más fácil decidir correctamente en nuestra vida. ¿Por qué es más fácil? Porque cuando ya sabemos los propósitos de Dios y lo que Dios quiere para nosotros, no vamos a estar tomando decisiones que nos llevan hacia otro lugar. Vamos a ir tomando las decisiones que nos van a ir llevando a lo que ya sabemos que Dios quiere para nuestra vida, donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Es por eso la importancia de a través de la oración conocer los planes que Dios tiene para nosotros, iglesia. Así que lo primero que quiero que te quedes sellado en tu corazón esta tarde es lo siguiente. El primer principio: la palabra me da raíces y la oración me da alas. Ayúdame a repetirlo. Dice: la palabra de Dios me da raíces y la oración me da alas. Muy bien. El segundo principio que quiero compartir contigo hoy es el siguiente: congregarme me da raíces y servir me da alas. Congregarme me da raíces y servir me da alas. Salmos 92, versículo 12 al 13, lo voy a leer en la NBI. Dice: como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Ayúdame a leer el versículo 13. Dice: plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Mira, nuevamente podemos ver cómo el salmista compara la vida del cristiano, la vida del discípulo de Jesús, con un árbol plantado. En esta ocasión toma como referencia un árbol, una palmera. Sin embargo, en este versículo se añade un dato importante, porque dice que la palmera está plantada. Pero no solamente está plantada en cualquier lugar, sino que está plantada ¿en dónde? En la casa de Dios. Tiene sus raíces en la casa del Señor. Por lo tanto, mira, iglesia, no solamente es importante estar plantado, sino que es importante definir dónde estamos plantados.
No solamente es importante tener raíces, sino saber en dónde están plantadas nuestras raíces. Porque quizás pudiéramos tener raíces que están enfocadas en nuestro trabajo, en nuestros planes, en nuestros sueños, pero es importante saber en dónde estamos plantando nuestras raíces. Y la Biblia nos enseña que el mejor lugar, la mejor tierra para que nosotros podamos plantarnos, para poder echar raíces, es en la casa de Dios, iglesia, es en la casa del Señor, porque ahí nuestra raíz no solamente va a crecer, adivina qué va a pasar, ahí nuestra vida también dice, va a florecer en los atrios de nuestro Dios, ahí vamos a florecer en los atrios de nuestro Señor. Por eso es importante, y si queremos echar raíces profundas necesitamos plantarnos en la casa de Dios, y estar plantado no significa visitar la iglesia de vez en cuando. Más bien significa ser parte de la iglesia. Estar plantado no significa simplemente simpatizar. Está padre, me cae bien la iglesia. Significa amar la iglesia. Estar plantado no solo significa asistir a la iglesia de vez en cuando, significa yo contribuyo con la casa del Señor. Escúchame bien esto. Estar plantado significa que la iglesia, que la casa de Dios es una prioridad para nuestras vidas. No es algo secundario, no venimos a la casa de Dios por un hobby, porque es nuestra costumbre dominical, no es algo más de las muchas cosas que hago los fines de semana nada más para no quedarme en mi casa. No, es una prioridad la casa del Señor para mí y para mi familia, y ponemos a Dios en primer lugar cuando venimos a la casa del Señor y nos plantamos y le cantamos y le adoramos y escuchamos su palabra y estamos aquí dándole todas nuestras vidas, iglesia. Cuando hablamos de congregarnos, no solamente estamos hablando de una visita esporádica, quizás de una vez al mes, 2 veces al mes. No solamente estamos hablando de asistir, estamos hablando de pertenecer, de estar comprometidos con un lugar, que podamos ir a un lugar de manera frecuente, de manera habitual y hacerla nuestra casa. ¿Cuántos están agradecidos por esta casa que tenemos aquí en Aliento de Vida? Y quiero tomarme un segundo para animarte a no dejar de congregarte. No dejes de ser parte de la iglesia. Haz el esfuerzo por perseverar y apartar tiempo para congregarte, iglesia. Mira, incluso la palabra de Dios nos dice que es mejor un día en su casa que 1000 fuera de ella. Salmos 84:10 dice: un solo día en tus atrios. Y lo dice con signos de admiración: es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Y dice ahí: prefiero ser un portero. ¿Qué es un portero? El que está allá en la entrada, ahí al pendiente recibiendo. Dice: prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. ¿Qué se refiere a casa de los perversos? Que en cualquier otro lugar, quizás haciendo el mal. Te animo a no dejar de congregarte. Si quizás, mira, por alguna situación, yo sé, puede suceder, a veces hay una situación quizás de salud, hay un compromiso quizás familiar, incluso de trabajo, no puedes venir a la casa de Dios un domingo, pero busca de Dios un tiempo en casa, ahí donde estés, busca de Dios un tiempo, ahí no te desconectes. Ya después en la semana a lo mejor puedes ir a YouTube el jueves, buscar la predicación, te conectas con lo que se predicó en este lugar, te alimentas y te alistas, y primero Dios vas a estar mejor, y el siguiente domingo te vienes a la casa de Dios para ahora celebrar. Pero no dejes de congregarte, no dejes de pertenecer a esta familia de la fe, a esta familia llamada Aliento de Vida, porque somos una casa, somos una familia. ¿Cuántos somos familia? La familia más guapa, ¿verdad? Amén. ¿Sabes? Muchas veces el enemigo busca apartarnos, quiere distanciarnos para poder comernos a solas. El enemigo anda viendo a quién se devora, quién se come. Y a veces quiere distanciarnos para comernos a solas, pero lo increíble es que cuando estamos en comunidad, cuando estamos juntos, ¿sabes qué? Encontramos protección. Nos cubrimos los unos a los otros, nos animamos los unos a los otros, nos restauramos los unos a los otros, porque juntos somos más fuerte, iglesia, y juntos somos mejores. ¿Cuántos creen eso?
juntos hay unidad, hay compañerismo. Entonces, congregarme me da raíces y servir me da alas. Juan capítulo 12, versículo 26, estoy cerrando ya con la enseñanza. Dice Juan 12, 26, todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. ¿Sabes? Yo creo que servir a Dios no solamente es el mayor de todos los privilegios, sino es la mejor forma de poder desarrollar nuestros dones, la mejor forma de poder desarrollar nuestros talentos, de poder usar nuestro potencial. En otras palabras, de poder usar las herramientas que Dios nos ha dado para empezar a volar. Cuando tú y yo servimos, ¿sabes? Estamos extendiendo nuestras alas. Cada vez que tú y yo servimos, estamos ejercitando nuestras herramientas, nuestros dones, talentos que Dios nos ha dado para poder usarlos a beneficio no solamente de Dios, que es a quien le damos todo eso, pero también para bendecir a todas las personas que nos rodean y ser de bendición a la gente que nos rodea. Y me encanta porque creo que todos tenemos alas, todos. A ver, levanta tus manos, hazle así, como si volaras. Muy bien. Sabes, yo creo que todos podemos servir. Todos tenemos la capacidad de usar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, dentro de nosotros. Y cuando comenzamos a servir, empezamos a elevarnos también a nuevos niveles, porque entendemos que no solamente se trata de nosotros, sino que se trata de servir a otros, así como Jesús vino a servir. Jesús lo dice, no vine a ser servido, sino servir a los demás. Él vino a entregar su vida como un servicio. Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24, en la TLA dice: todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Porque hay veces que nos podemos detener, no, es que la gente es bien grosera, ¿qué es esto? Hazlo de buena gana, como si lo estuvieras haciendo para el Señor. Dice el 24, porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. Algo que me impresiona es que cuando tú y yo servimos a Dios, cuando tú y yo ponemos nuestros dones y nuestros talentos al servicio de otras personas, y podemos impactar a través de ello y hacer la diferencia en la vida de alguien que quizás necesita de Dios, y eso a través de nuestro servicio. Mira, a mí me encanta decirlo y lo voy a decir, lo dije apenas: una persona que sirve es un facilitador de milagros. Una persona que sirve es un facilitador de milagros, que ayuda, que permite que algo pueda suceder en la vida de otras personas a través de su servicio. ¿Sabes? Por eso damos gracias a Dios por cada una de las personas que sirven en este lugar. No importa si es el estacionamiento, que está en cocina, el de los niños, los que están aquí. Mira, ellos son facilitadores de milagros porque permiten que a través de ese servicio que ellos están haciendo, gente pueda venir y escuchar la palabra de Dios domingo tras domingo. Que gente pueda venir y conocer de Jesús por primera vez en su vida y recibir un milagro de parte de Dios para cada uno de ellos. Por eso un servidor es un facilitador de milagros. Y creo que todos necesitamos tener un corazón que esté dispuesto a facilitar un milagro en la vida de una persona, porque tenemos allá una ciudad que necesita de Dios, una ciudad que está rota, que tiene dificultades, que está pasando por adicciones, que está pasando por cosas quizás de muerte, pensamientos de muerte, y nosotros con nuestro servicio podemos ser el facilitador para que una de esas personas pueda ser restaurado en su vida y que pueda encontrar a Jesús en su corazón y pueda recibirlo como Señor y Salvador de su vida. Y podemos encontrar pasajes que nos enseñan que cuando servimos a Dios, Dios nos honra. Que cuando servimos a Dios, Dios nos recompensa. Que cuando servimos a Dios, Él hace la diferencia en nuestra vida. Iglesia, cuando tú y yo servimos a Dios, estamos desplegando nuestras alas y Dios nos puede llevar a nuevos niveles. Por eso quiero animarte a no solo congregarte, sino también a servir en la casa de Dios. Mira, aquí en la casa tenemos diferentes áreas de servicio.
Tenemos nuestros anfitriones, los voluntarios que están aquí recibiendo a la gente. Ellos llegan antes, una hora antes, desde las 9 de la mañana. Están preparando aquí, arreglando las sillas, acomodando todo. Tenemos a los maestros de niños que están allá. Maestros de niños es una área que mucho tiempo nos ha faltado personas. Lo ideal es que tuviéramos el grupo dividido en 2 grupos, de 4 a 7 y de 8 a 11, pero a veces por falta de personas no hemos podido hacerlo. Tenemos allá los que están cuidando a los bebés, a los niños, cuneros. Tenemos los que están haciendo alimentos para apoyar a los misioneros. Tenemos banderas, tenemos panderos, tenemos alabanza, tenemos un montón de áreas. Tenemos los que están tomando fotos, videos, los que están en cabina. Mucha gente. Y aún así a veces se necesita más gente para hacer la carga más liviana los unos a los otros. Y yo te quiero animar a que pongas tus dones, tus talentos en las manos de Dios para que Él te pueda elevar, para que Él te pueda dirigir a nuevos niveles. Es increíble lo que Dios puede hacer con una persona que está dispuesta a servir a Dios. Ayer lo vimos, ayer tuvimos una reunión con el equipo de liderazgo y una de las enseñanzas que estuvimos viendo, ¿cuántos le recuerdan? De ese niño que entregó sus peces y sus panes para que Dios hiciera el milagro que vemos en la palabra de Dios, para alimentar a 15,000, 20,000 personas. Fue increíble lo que un niño con unos cuantos peces y unos panes pudo desatar para que hubiera un milagro extraordinario en la vida de muchas personas. Mira, quizás tú estás aquí y dices, es que Luis, yo tengo poquitos dones, yo no soy muy bueno en esto, yo no esto. Mira, eso poquito que tú tienes, si tú se lo entregas a Dios, puede hacer que suceda un milagro extraordinario de bendición para muchas otras personas que necesitan algo de parte de Dios. Decía ahí el mensaje de ayer, pon tu lonchera en las manos de Dios y Dios la puede multiplicar. Pon tus dones y tus talentos en las manos de Dios, por chiquitos que sean, y Dios los puede multiplicar y hacer algo grande para su reino. Congregarme me da raíces y servir me da alas. No sé si alcances a ver el complemento que encontramos en la palabra de Dios. Este complemento entre raíces y alas, porque en realidad todos necesitamos raíces, pero no solamente es suficiente tener raíces, también hay que tener alas. Y es importante tener alas, pero no es suficiente tener alas solamente. Necesitamos tener también ¿qué? Raíces. Por eso la palabra de Dios vamos a encontrar sabiduría, porque en realidad todos necesitamos estas dos cosas, raíces y alas. Y nos vamos a dar cuenta cómo la palabra de Dios se complementa, y un cristiano y un discípulo que quiere mantenerse firme, que quiere triunfar en tiempos complicados en sus vidas, necesita tener raíces profundas y alas como la del águila. Y me gustaría hacer una oración el día de hoy por cada uno de nosotros, pero primeramente el poder invitar a Jesús en nuestra vida. Porque mira, es imposible tener raíces y alas si primero no tenemos a Jesús dentro de nosotros, en nuestras vidas. Él es la clave, Él es la llave para poder empezar a desarrollar estas raíces y estas alas en nuestras vidas. Y también me gustaría tomar un momento más para animarte a poner en práctica esta semana el mensaje del día de hoy. Que no simplemente sean notas escritas en un cuaderno o recordadas aquí en nuestra mente, sino que te motivo a que verdaderamente empieces una vida de devocional. Empieza a tener un plan de lectura a partir de mañana mismo, de hoy mismo, no lo sé. Empieza a tener un tiempo de oración a partir de mañana mismo, de hoy mismo. Te animo a no dejarte de congregar, y por último te motivo también a empezar a servir en la casa de Dios. Acércate. Mira, gracias a Dios estás en una casa, en un lugar, en una iglesia donde no necesitas hacer 1000 cosas de requerimientos para servir. La otra vez se me acercaba conmigo una persona y me decía, ¿qué necesito hacer? Necesito hacer esto, ¿cuánto necesito hacer? Le digo, no, necesitas tener un corazón dispuesto, necesitas saber que vas a apartar tiempo, porque lleva tiempo a veces servir, y necesitas tener ese deseo de poder servir en la casa de Dios. Si estás en un lugar donde no te vamos a poner 1000 trabas para poder servir, sino que puedes entregar tus dones y talentos a la casa de Dios y empezar a usarlos para el reino de Dios, y te quiero animar a eso. Empieza a servir. Acércate, te podemos canalizar a alguna área. Mira, es increíble
Y a mí me encanta eso, que a través de nuestro servicio en diferentes áreas podemos encontrar también el propósito de Dios para nuestras vidas. A veces no sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Empieza a servir en diferentes áreas y vas a ver que en algún momento vas a servir en un área que dices, wow, para esto fui hecho. Wow, hay unos que empiezan a servir en niños y nunca lo habían hecho y dicen, ay, para esto fui hecho, me encanta servir a los niños, y les gusta y se esfuerzan y lo hacen increíble. Hay otros que dicen, a lo mejor empiezan a tomar fotos y dicen, nunca lo habían hecho, lo empezaron a hacer y dicen, wow, salieron buenísimos, ¿no? Y ya tenemos aquí a un fotógrafo estrella y todo eso. Me encanta el pastor Robert Barriger, que dice que en su iglesia hay personas que empezaron a servir de tan chiquitos, por ejemplo en la escuela de niños, y a través de eso se les plantó un propósito donde ellos de grandes empezaron a estudiar para ser maestros y maestras en la vida real. Encontraron un propósito. Empezaron como chiquitos cuidando niños y dijeron, wow, esto es lo mío, y estudiaron una carrera acerca de eso. Hay quienes entraron como tomando videos, tomando fotos, y eso les llamó la atención y estudiaron una licenciatura y todo eso. Y él lo menciona, y ahora tenemos gente de nuestra iglesia, dice, trabajando para los canales de televisión más grande en Perú. Y todo empezó a través de un servicio que hicieron en la casa del Señor. Imagínate, podemos encontrar propósito a través de nuestro servicio. Así que te quiero animar a eso, a hacerlo. Que no se quede simplemente en una enseñanza que ahorita te entró por aquí y salió por acá, sino que lo llevemos a la práctica a partir de esta semana. ¿Y por qué no nos ponemos de pie?